Jorge Javier Vázquez interrumpió sus vacaciones en Marbella para pedir personalmente el despido de Terelu Campos, y lo que pasó después cambió para siempre el panorama televisivo español. Si crees que esto es solo otro rumor de la prensa rosa, déjame que te cuente la verdad que nadie quiere admitir, porque lo que estás a punto de escuchar va a hacer que veas la televisión con otros ojos. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí destapamos las historias que otros no se atreven a contar, sin filtros y sin concesiones. Imagínate la escena. Es viernes, 1 de agosto, Madrid hierve bajo un calor infernal, pero dentro de los despachos de Mediaset la temperatura era aún más asfixiante. Los directivos no daban crédito a lo que tenían delante. Las cifras de audiencia no mentían, y los números eran demoledores. Julio había pasado a la historia como el peor mes en la trayectoria de la cadena, con un SARE del 9% que hacía temblar los cimientos de Fuencarral. Para que te hagas una idea de lo que esto significa, es como si un restaurante de 5 estrellas se quedara vacío mientras la competencia no da abasto. En las redes sociales, el nombre de Terelu Campos se había convertido en trending topic, pero no precisamente por motivos que alegraran a los jefes de la cadena. Los pasillos de Mediaset nunca habían sido testigos de una crisis tan profunda desde los días oscuros de la caída de Aquí hay tomate. Los directivos confesaban en privado que la situación había llegado a un punto de no retorno. La audiencia no solo había dejado de ver los programas donde aparecía Terelu, sino que había empezado a cambiar de canal en cuanto aparecía su rostro en pantalla. Los datos de seguimiento minuto a minuto eran lapidarios. Cada vez que Terelu intervenía, el SARE bajaba como una piedra. Era como si tuviera un superpoder inverso, la capacidad de hacer que la gente huyera del televisor. La reunión de emergencia se convocó con la urgencia de una sala de crisis hospitalaria. Sobre la mesa, un informe que circulaba como pólvora entre los despachos. Una lista negra no oficial de colaboradores y presentadores que estaban afectando negativamente la imagen del grupo. Y ahí, en el número 1 de esa lista maldita, aparecía el nombre de Terelu Campos, seguido muy de cerca por su hija Alejandra Rubio. Incluso Carlos Sobera había entrado en el radar de las preocupaciones directivas, algo que nadie se esperaba. La conclusión era unánime y devastadora. Algo tenía que cambiar, y tenía que cambiar ya. Un directivo, al borde del colapso nervioso, soltó la frase que se quedaría grabada para siempre en la memoria de los presentes. O hacemos una limpieza a fondo ahora mismo, o acabamos como Canal Sur los domingos por la tarde. El silencio que siguió a estas palabras fue sepulcral. Todos sabían lo que significaba esa comparación, y nadie quería ser parte de un barco hundiéndose. Fue entonces cuando alguien sugirió lo impensable, llamar a Jorge Javier Vázquez. El presentador estrella estaba de vacaciones, sí, pero la gravedad de la situación requería medidas extraordinarias. En Marbella, entre cañas de cerveza bien fría y el abanico de rigor para combatir el calor andaluz, Jorge Javier recibió la llamada que cambiaría el destino de Terelu Campos. Al principio, su reacción fue de incredulidad mezclada con humor. ¿Me llamáis para esto? Estoy en chanclas y con la cara llena de aftersun. Pero cuando le explicaron los datos reales, cuando le mostraron las cifras que tenían a la cadena al borde del precipicio, Jorge Javier cambió completamente de registro. Pidió una videoconferencia inmediata. Desde una terraza con vistas al Mediterráneo, con la brisa marina como único testigo, Jorge Javier tomó el control de la reunión como si estuviera presentando un Sálvame Deluxe de emergencia. Sus palabras fueron directas, sin eufemismos, sin diplomacia televisiva. Os lo voy a decir claro y sin rodeos. Si queréis salvar septiembre, tenéis que cortar por lo sano. Y sabéis perfectamente a qué me refiero. Terelu está quemada. La gente no solo está harta de ella, sino que genera rechazo activo. Es como el arroz recalentado del día anterior, que ya no entra ni con mayonesa. El golpe fue certero y demoledor. El silencio que siguió a estas palabras fue como el que precede a un terremoto. Todos los presentes sabían que Jorge Javier tenía razón, que tarde o temprano alguien tendría que decir lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a verbalizar. El presentador no se quedó ahí. Fue más allá, pidiendo algo que sonaba a sentencia definitiva. Os pido una cosa más, y esto es innegociable. No volvamos a llamar a las Campos. Ni a Terelu, ni a Carmen, ni tampoco a Alejandra Rubio. Basta ya. Hay que renovar completamente y buscar sangre nueva, gente que conecte con el público del siglo XXI. Después de colgar la llamada, los directivos se miraron a los ojos con la determinación de quien acaba de tomar la decisión más difícil de su carrera profesional. Era el momento de actuar.
Terelu estaba en Marbella, disfrutando de lo que ella llamaba vacaciones, aunque para el público eran más bien paseos estratégicos con la niñera, llamadas calculadas al nieto y poses estudiadas cada vez que aparecía la prensa. La llamada del director de contenidos la pilló desprevenida. Tenía que estar en Madrid esa misma noche, era urgente, y no podía darle más detalles por teléfono. Terelu se puso blanca como el papel. Intentó negociar, explicar que estaba con su familia, que no podía dejar todo tirado de un día para otro, pero en Mediaset ya no estaban para excusas ni concesiones. A las 2 horas, Terelu ya estaba en el AVE, en silencio, enfadada, acompañada solo por su móvil y un mensaje que no dejaba de releer obsesivamente. Reunión urgente, tema delicado. Es importante que estés en persona. El viaje a Madrid se le hizo eterno, con esa sensación de presagio que te dice que algo grande está a punto de cambiar, y no precisamente para mejor. Al llegar a Fuencarral, la esperaban 3 personas en el hall, y ninguna sonreía. La subieron al despacho sin ceremonias, sin los saludos de cortesía habituales, sin esa calidez artificial que caracteriza el mundo televisivo. Se lo soltaron sin rodeos, con la frialdad de un diagnóstico médico. Terelu, te queremos por todo lo que has dado a esta casa, pero hemos decidido prescindir de tus servicios. Ella no entendía, creía que era una broma de mal gusto, alguna cámara oculta para una sección especial del Deluxe. Miró a su alrededor esperando ver las cámaras, pero la realidad era mucho más cruda de lo que podía imaginar. Le explicaron la situación con datos fríos e irrefutables. Le mostraron las cifras de audiencia, los titulares devastadores de la prensa especializada, y lo más demoledor de todo, le reprodujeron el fragmento exacto de la videoconferencia de Jorge Javier desde Marbella. Escuchar aquellas palabras, pronunciadas por quien había sido su compañero durante tantos años, fue como recibir una puñalada por la espalda. En ese momento, Terelu se derrumbó, pero no como cabría esperar. No lloró, se enfadó. Se puso de pie con la dignidad de quien ha sido humillada públicamente y dijo con voz temblorosa pero altiva: «Os vais a arrepentir de esto. Me voy a Antena 3, que es mucho mejor cadena que esta, y desde allí os voy a hundir». El silencio volvió a adueñarse de la sala, pero nadie se inmutó. El daño ya estaba hecho, la decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. Algún directivo, con un último gesto de cortesía profesional, le ofreció un programa de despedida, incluso un documental de agradecimiento, una última oportunidad para salir con elegancia de la cadena que había sido su casa durante tantos años. Pero Terelu, herida en su orgullo más profundo, rechazó la oferta con rotundidad. No pensaba prestarse a ese circo, no iba a darles la satisfacción de una despedida lágrima fácil para hacer audiencia con su dolor. Salió del despacho sin despedirse, con la cabeza alta pero el corazón roto. Se subió al coche y lo primero que hizo fue llamar a su hija Alejandra. Nadie respondió. Nerviosa, marcó el número de su hermana Carmen. Saltó el buzón de voz. Finalmente, llamó a su representante con una orden que sonaba más a declaración de guerra que a estrategia profesional. Prepara una reunión con Antena 3 Media lo antes posible. Esto no se va a quedar así. Mientras tanto, en Mediaset ya se estaba celebrando una reunión paralela. Tenían preparada una lista de posibles sustitutos, nuevos rostros, gente joven, fresca, con seguidores reales en redes sociales, perfiles que conectaran con el público contemporáneo. El objetivo era claro y ambicioso. Septiembre tenía que marcar el renacer de la cadena, una nueva era sin lastres del pasado, sin nombres que generaran más rechazo que adhesión. Para conseguirlo, había que cortar por lo sano, aunque doliera. La noticia del despido no tardó en filtrarse. Los portales de prensa rosa se llenaron de titulares explosivos. Terelu, fuera de Mediaset. Jorge Javier pidió su cabeza desde Marbella. Antena 3 prepara su fichaje. Mientras tanto, Terelu guardó silencio durante días, digiriendo la humillación en privado, hasta que publicó un mensaje enigmático en Instagram que se interpretó como una declaración de guerra. Siempre es mejor cerrar la puerta antes de que te la cierren en la cara. Gracias por nada. La reacción fue inmediata y dividió a la audiencia. Miles de comentarios se sucedieron en cuestión de minutos, algunos apoyándola incondicionalmente, otros celebrando abiertamente su marcha. Pero lo más importante de todo era que la audiencia parecía responder positivamente al cambio. El primer programa sin Terelu marcó récord de audiencia, y los reporteros podían trabajar por fin sin recibir desprecios o malas caras. Era como si se hubiera quitado un peso de encima a toda la cadena. La noticia cayó como una bomba en casa de Carmen Borrego. Estaba en bata,
con el moño a medio hacer, viendo una reposición de Amar es para siempre cuando le vibró el móvil. Lo que vio en la pantalla la dejó completamente muda. Terelu fuera de Mediaset. Jorge Javier pidió su cabeza. Se le cayó la taza de café al suelo y soltó una palabrota que prefiero no repetir aquí. Llamó a su marido gritando: «Pascual, enciende la tele, que han echado a mi hermana». En cuestión de minutos ya tenía 5 llamadas perdidas de redactores hambrientos de declaraciones, 2 WhatsApps de colaboradores buscando información de primera mano, y hasta un mensaje de su hijo que ponía simplemente: «¿Y ahora qué?». Carmen se levantó como un resorte, se puso una blusa con flores que tenía a mano y se plantó delante del espejo del recibidor. Se grabó un vídeo casero donde dijo con tono profundamente afectado: «Hoy es un día triste para la televisión española. Terelu ha sido, es y será una grande de este negocio. Yo no me voy a subir al carro del odio, pero sí diré una cosa, los valores se han perdido en este país. Que me llamen cuando quieran, que yo sí sé dar la cara por los míos». Lo subió a Instagram y boom, explotó como una bomba nuclear digital. Se hizo viral en tiempo récord, trending topic en menos de 10 minutos. Pero lo que nadie sabía es que esa misma tarde Carmen recibió una llamada de los directivos de Mediaset. Querían hablar con ella, le dijeron que habían visto el vídeo, que valoraban su postura de lealtad familiar, y que quizás, solo quizás, había un hueco para ella en la nueva parrilla otoñal. Pero eso sí, con condiciones muy claras, nada de dramas familiares, nada del apellido Campos como reclamo, y un cambio de look urgente y radical. Carmen, que llevaba años soñando con tener un programa propio, tragó saliva y respondió sin dudarlo: «Decime cuándo y dónde. Me hago mechas mañana mismo y empiezo el lunes si hace falta». Esa noche Terelu la llamó, pero no para felicitarla por la oportunidad profesional, sino para echarle en cara que hubiera aceptado una reunión con Mediaset justo después de su despido. «De verdad, Carmen, ni 24 horas has esperado para hacerte la protagonista de mi desgracia». Carmen intentó explicarse, justificar que era una oportunidad profesional que no podía dejar pasar, pero Terelu le colgó el teléfono. Y esa llamada sería la última entre las hermanas en mucho, mucho tiempo. Así empezaba un nuevo cisma en la familia Campos, una fractura que parecía irreparable. Una historia que, como tantas otras en este país, acabaría saliendo a la luz en algún plató de televisión. Porque si algo sabemos los españoles es que los trapos sucios de las Campos siempre terminan ventilándose en prime time. Mientras tanto, en el hotel de la Costa del Sol donde se hospedaban, Alejandra Rubio regresaba sola tras una mañana de compras por Puerto Banús. Llevaba gafas de sol enormes, bolsas de firmas exclusivas en ambas manos y la expresión relajada de quien no ha leído aún ningún titular comprometedor. Estaba de buen humor. Se había permitido incluso un capricho en la cafetería del hall, un frappé de avellana con leche de almendras. Subió en el ascensor tarareando algo de Aitana, como si el mundo no se hubiera dado la vuelta mientras ella elegía bikinis de diseñador. Pero al abrir la puerta de la suite, todo cambió. La cama sin hacer, el neceser de Terelu abierto y desparramado, su perfume volcado sobre el lavabo, la crema antiarrugas sin tapón, un zapato suelto en medio de la habitación como evidencia de una marcha precipitada. Y lo más inquietante de todo, el móvil de su madre no estaba por ninguna parte. Alejandra lanzó las bolsas sobre el sofá y empezó a dar vueltas como una leona enjaulada. Llamó a su madre, nada. Volvió a llamar, apagado o fuera de cobertura. Miró el reloj. Eran las 12:47 de la tarde. Se repetía en voz baja, como una letanía angustiosa: «¿Dónde estás, mamá?». Sacó su teléfono y marcó a Carlos, su pareja. «Carlos, ¿has visto a mamá?». La voz de Carlos sonaba somnolienta y algo ronca. «Yo pensaba que estaba contigo. Me he despertado hace nada, no bajé con vosotras a desayunar». «Carlos, que no está, que no hay ni rastro de ella. ¿Dónde demonios está mi madre?». Alejandra colgó sin esperar más explicaciones. Se asomó al pasillo y preguntó a la camarera de piso si había visto salir a Terelu. Nada. Bajó corriendo a la recepción, aún con las gafas de sol puestas. Preguntó si alguien había visto a su madre. Le dijeron que no habían visto nada extraño. Pidió hablar con el jefe de seguridad, exigió revisar las cámaras de vigilancia. La tensión empezaba a subir como la espuma de la cerveza. Carlos, alarmado por el tono desesperado de Alejandra, bajó al vestíbulo 10 minutos más tarde. Llevaba el pelo mojado de la ducha, una camiseta arrugada y chanclas. La recepcionista le reconoció enseguida y se acercó con información. «Señor, ya hemos revisado las cámaras de seguridad.
Su suegra salió por el acceso del parking sobre las 7 de la mañana, sola. Iba con una maleta pequeña. ¿Una maleta?, preguntó Carlos perplejo. ¿Pero a dónde se ha ido sin decir nada? Alejandra entró en pánico absoluto. Empezó a hacer conjeturas imposibles. Se había fugado con alguien, había recibido una amenaza, le había pasado algo terrible. Carlos intentó calmarla sin mucho éxito, pero ante el nerviosismo creciente de su pareja, tomó una decisión drástica: ir a la comisaría local, aunque solo fuera para descartar algo peor. En la comisaría, un agente veterano les atendió con la paciencia de quien ha visto de todo en sus años de servicio. Les explicó que no podían poner una denuncia por desaparición si no habían pasado al menos 24 horas, pero accedió a anotar toda la información. Les recomendó revisar si había tomado algún tren o vuelo desde Málaga. Alejandra, ya al borde de la histeria, sugirió revisar los hospitales de la zona. Carlos la abrazó intentando transmitirle calma. Tranquila, amor. Seguro que todo tiene una explicación lógica. Mientras él se quedaba gestionando los trámites burocráticos, Alejandra regresó al hotel sola, agotada emocionalmente. Se encerró en la suite, se quitó las gafas de sol, las dejó sobre la encimera del baño, se descalzó y se desplomó en la cama como un peso muerto. Al encender la televisión sin pensar, sintonizó Telecinco por costumbre. Justo en ese momento empezaba un programa especial que la dejó helada: la despedida de Terelu Campos. Alejandra parpadeó varias veces. No sabía que se había grabado ese documental, ni siquiera sabía que existía. La pantalla se fundió a negro y apareció el rostro de su madre de hace años, joven, radiante, presentando su primer programa en directo. La voz en off decía: Terelu Campos, hija de una leyenda, mujer de televisión, figura clave en la historia reciente del corazón en España. Alejandra no podía moverse, estaba clavada al colchón por la emoción. En la pantalla su madre hablaba de su infancia entre platós, de cómo aprendió a llorar sin que se le corriera el rímel, de cómo se reía con María Teresa, de lo mucho que le costó ganarse el respeto en un mundo donde su apellido pesaba más que su talento. La emoción iba creciendo según aparecían imágenes de momentos familiares. Alejandra de niña corriendo por los pasillos de Mediaset, Carmen llorando en algún plató, las tres abrazadas en un camerino después de una emisión especialmente dura. Luego llegaron las imágenes de los últimos años: la caída, las críticas despiadadas, los desplantes, el aislamiento progresivo, y finalmente la despedida. Carlos entró justo cuando en la pantalla sonaba la frase final del documental, una frase que se clavó en el salón como una daga: y aunque me cierren la puerta, siempre encontraré una ventana para seguir haciendo lo que amo. Se quedó quieto en el umbral. Alejandra no se inmutó, no le miró, solo agarró el mando a distancia, apagó la televisión lentamente, y durante un momento eterno solo se escuchó el aire acondicionado y el zumbido constante de las notificaciones en sus móviles. Alejandra respiró hondo, con los ojos aún húmedos por la emoción. Miró finalmente a Carlos y dijo con una voz que no parecía suya: Carlos, despide a la niñera. Tenemos que recortar gastos. Él asintió sin decir nada, sabía que no era solo por dinero. Era por dignidad, por cierre, por respeto, por todo lo que ya no volvería a ser igual. Porque cuando la reina cae, toda la corte se tambalea, y nadie queda indemne después del terremoto. Y así, entre lágrimas silenciosas, palabras no dichas y una suite de hotel demasiado grande para tanta ausencia, terminaba una era en la televisión española. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el mundo del espectáculo: que la fama es efímera, que el público es implacable, y que en televisión, como en la vida, nada es para siempre. La caída de Terelu Campos no es solo la historia de una presentadora que perdió el favor del público, es el reflejo de una industria que cambia a velocidad de vértigo, donde lo que hoy es trending topic mañana puede ser historia olvidada. Si te ha gustado este análisis sin filtros de uno de los episodios más polémicos de la televisión reciente, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque aquí seguiremos destapando las historias que otros no se atreven a contar, siempre con la verdad por delante y sin concesiones al poder mediático.